Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordialísimo desde Cali, Colombia. Aquí las 12 del día en punto. Estamos a 28 grados centígrados. Abrazo fraternal, saludo cordial para todos ustedes quienes participan en el canal La Congregación. Damos entonces la bienvenida al pastor Gamaliel y por supuesto a todos los que están escuchando. Cambio. Pastor Osvaldo, un gran saludo. Me da mucho gusto que estemos en cabina otra vez con una taza de café en la mano para considerar la injuria. Estamos hablando de los pecados de la lengua, tan comunes al pueblo cristiano y a la vez tan desconocidos, pastor, como pecados. Lección 20, la injuria. Objetivo: comprender la injuria en todas sus formas para erradicarla de nuestra vida. Injuria: afrentar, denostar, vituperar, insultar. Hacer una injuria es insultar en su cara a una persona, denostarla. Tenemos el primer texto, pastor, y le dejo el comentario. Mateo 27:39. Le injuriaban diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende ahora de la cruz. El profeta Isaías había dicho que Cristo sería injuriado y escupido. Isaías 56. Pastor, estamos frente a otro pecado de la lengua. La difamación es hablar a las espaldas de Guaripa, pero injuriarlo sería en su cara ahorita mismo decirle algo. A ver, pastor, entremos al tema de la injuria. Cambio. No, pues analizando aquí es uno de los problemas que yo diría son más comunes de lo que uno se puede imaginar. Porque aquí no solamente está lo que uno habla, sino que hay una actitud, y esa actitud es de desafío a la persona, lleva como burla, por supuesto lleva el propósito de ofender, acusar, juzgar y no sé qué más cosas hacer. Entonces esto, por supuesto que va a traer consecuencias, y esas consecuencias va a ser la molestia, la ofensa y bueno, ¿qué más de las personas? En el caso del Señor Jesucristo, pues sabemos todo que su mansedumbre y su actitud nos da el ejemplo a seguir, pero humanamente ser injuriado y mantenerse calmado no es fácil. Cambio. Sí, es una prueba de fuego, pastor. Pastor, ¿lo han injuriado usted en su cara? La injuria puede ser con alguna grosería, puede ser con alguna cosa verdadera. Por ejemplo, sí, Jesucristo había dicho, ¿no?, que Él derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría, pero por supuesto se refería al templo de su cuerpo, lo explica después el evangelista. Pero ellos lo tomaron literal y lo usaron para echárselo en la cara. La injuria no necesariamente contiene cosas del todo falsas, pero de todos modos estás insultando a la persona. ¿Qué se siente ser injuriado, pastor Osvaldo? Cambio. Bueno, yo recordando aquí y analizando, uno de niño es bastante injuriado cuando los otros le hacen el famoso bullying.
la burla, la afrenta, le exaltan algún defecto, limitación, incompetencia o cualquier cosa de esas. Luego, ya en la vida cristiana, por supuesto que uno es bastante injuriado, por lo menos en mis épocas de salir casa a casa a evangelizar, era bastante injuriado allí. Y ya como pastor, ha sido unas muy, pero muy pocas veces, yo casi ni recuerdo tal vez, pero eso se presenta. Entonces, es algo que para quienes somos reactivos a la ofensa, a la burla, a la mentira o a esa verdad, como usted decía allí, porque puede haber parte de verdad, pero mal enfocada. Usted dijo, y uno sí ha dicho, pero no le estaba dando el sentido que la persona está acusando. Es bastante difícil manejar una situación de injuria. Cambio. Leo aquí, el que practica la injuria es un insolente, irrespetuoso y sin temor de Dios. No teme insultar a los hombres, no se detiene para insultar. Es un hombre violento y suelto de lengua. En la ley de Moisés está prohibido expresamente injuriar a los príncipes. A ver, pastor, aquí hay un texto bien interesante del cual Pablo incurrió en esta falta, ¿no? Y después pidió perdón. Pero a ver, mire, pastor, puede ser que yo me atreva a injuriar a algún hermano, a algún igual, pero aquí estamos hablando de injuriar a una autoridad. Esto se traduciría tratar de ratero al presidente de la República, gritarle a algún gobernante, incluso a un pastor, porque es un líder, ¿no? Decirle en su cara, por ejemplo, al director de la escuela también, no, usted esto y lo otro y lo otro. Aquí dice en Éxodo 22, está como una ley, pastor, una ley generalmente violada, ¿no? Lo leo, Éxodo 22, 28. No denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pastor, ¿cómo dicen las versiones que usted tiene en su mano? Y también vayamos a Hechos 23 del 1 al 5 para ver cómo fue que se le soltó la lengua a Pablo cuando contestó de forma injuriosa al príncipe, al sumo sacerdote. Cambio. Bueno, en una versión dice, no blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. En otra versión dice, nunca desprecies a los jueces, hablando de esa actitud que uno muchas veces tiene contra sus superiores. Y vamos entonces a Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, Pastor Gamaliel. Le doy el cambio para que usted lea allá y yo busco aquí en nuestras versiones a ver cómo nos dice. Cambio. A ver, estaba buscando yo la versión de Jerusalén para variar un poco. Ya ve que yo uso la versión Reina Valera. Hechos 23, voy a leérsela en la versión de Jerusalén. A ver qué le parece, pastor, lo que le sucedió a Pablo. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo respondió, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. A ver, pastor, miren lo que le sucedió a Pablo y recordó inmediatamente el mandamiento, ¿no? ¿Cómo dice la versión que tiene usted en la mano? Cambio.
la versión internacional dice: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Ya le voy a leer en la traducción actual. Este es versículo número 4 y 5. A ver, dice: los demás judíos de la junta le dijeron: ¿por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Pablo contestó: amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La Biblia dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. Cambio. Bueno, muchos predicadores han dicho que sí sabía, pero le ganó la carne. Y dicen que sí sabía por las vestimentas, ¿no?, especiales. Otros dicen que sí, que realmente no sabía y que cuando lo supo se retrajo. Perdón. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y recuerda el mandamiento. Pastor, debemos hablarle con respeto al director de la escuela. Debemos hablarle con respeto al director de la policía, al presidente municipal. Ahorita está tan rebajado todo esto, pastor, que pues el pueblo insulta al mismo presidente de la República en su cara. Probablemente hay argumentos a favor y en contra, pero está prohibido, pastor. Está prohibido. ¿Qué opina usted? Cambio. Pues mire que es una de las fallas que se cometen porque, número uno, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo número 1, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y continúa hablando allí. Aquí en Colombia es una forma tremendísima, a través de redes sociales como Facebook y otras más, es insultos terribles, maldiciones, ofensas, caricaturas contra el presidente, contra los gobernantes. Y bueno, yo creo que uno puede estar en desacuerdo con lo que está haciendo y aún puede decir no estoy de acuerdo, pero de ahí a maldecir, no sé cómo le llamarán allá la ofensa fuerte para un ser humano que generalmente termina matándose, es arriándole la madre, dicen aquí, que es una de las ofensas grandes. Entonces aquí en las redes que están sacando en Facebook, le hacen toda clase de groserías a los gobernantes, desde el presidente para abajo, a la policía, a los alcaldes, a los gobernadores. Aquí se tiene mucho problema y lo triste de todo, encuentra uno hasta cristianos también profiriendo maldiciones, y no solamente maldiciones, sino groserías, y esto ya tiende a ser peligroso porque, pues, digamos, si se tomara en cuenta, el presidente se tomara y el tiempo y buscara insulto por insulto, podría meter a la cárcel a medio Colombia o tal vez más. Cambio. Se degenera, se promueve la anarquía, el desastre, ¿no? Pastor, está prohibido hablar en contra de los que nos presiden. Acá es, con perdón de usted, acá se usa la expresión mentarle la madre. Hablar mal de la progenitora de sus días, ¿no? Es bien común. Yo creo que en toda Latinoamérica se usa esa expresión, que es la más hiriente, ¿no? Una de las más hirientes. Pero, pastor, es terrible. Debemos retraernos entonces de esto. Bueno, ahí está el mandamiento. Ahora, no solo a los que están en eminencia. La Biblia dice que en la lista de los hombres malvados, pastor, están los injuriosos. Los injuriosos. A ver, Romanos 1:30. Le leo en la versión
de Jerusalén, Biblia católica muy buena, Romanos 1:30, para ver qué dice por allá la versión internacional, pastor, y luego abrimos el espacio para ver cómo anda la injuria en Chile, en Argentina y en aquellos que quieran comentar. Romanos 1:30 dice aquí: detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres. Ahí está, altaneros, porque en la nueva versión, o más bien en la versión Reina Valera, dice injuriosos. Pastor, ¿de dónde la facilidad de una persona de injuriar a otra en su cara, así, denostarla, ¿no?, de frente? Porque todavía el chisme a regañadientes, así, entre labios, pues es más común, pero ya la persona que se adelanta y en su cara le grita una cosa, si la persona está siendo provocada, se pudiera entender, aunque está mal. Pero aquí habla no de personas provocadas, no, injuriosos, es decir, está acostumbrado a enfrentar sin ningún respeto a su interlocutor y decirle cosas en su cara, pastor. Estamos hablando aquí de un injurioso. ¿Qué opina usted, Cambio? Que esto es una cuestión como heredada, pastor Gamaliel. Es una situación de educación, y los niños no son corregidos cuando ellos por naturaleza se rebelan contra sus padres, contra sus hermanos y luego contra los demás, y son injuriosos. Uno ve, por ejemplo, miraba como el pecado, porque uno ahí es donde puede ver el pecado que va en el ser humano, de una niñita, digamos, yo creo que tiene unos 2 o 3 años, y estaba haciendo daño, haciendo males, rompiendo cosas, y entonces yo le corregí que no lo hiciera, y si usted viera cómo se levantó, y estoy seguro que si hubiera podido hablar, seguramente me hubiera dicho groserías y cosas así. Entonces, los papás no corrigen esta situación. Los colegios no corrigen esta situación antes, como que la proliferan, como que la enseñan, y luego por tristeza, con vergüenza, porque bueno, las iglesias no enseñan o enseñamos al respecto, pastor Gamaliel. Entonces se va haciendo una cultura, una costumbre, y para unos les es más fácil que para otros. Porque la Biblia dice que la lengua es como espada, que es como látigo, que es como clavos. Y bueno, entonces algunas personas utilizan la lengua en su arma poderosa para ofender, para juzgar, calumniar, pero sobre todo dice, le dije lo que se merecía. Es como que sienten un descanso de haber hecho toda clase de injuria. Cambio. Un descanso, pastor. A ver, vamos a plantear bueno, ¿hay alguien en la sala que quiera comentar o preguntar sobre los textos que se han tocado, sobre la injuria, la práctica de la injuria? Abrimos los micrófonos en este momento. Cambio. Un saludo, pastores, la paz del Señor Jesús. Dios les bendiga por estos temas, por ustedes, por sus vidas y estos temas que nos traen. Buscaba esta palabra injuria, ¿verdad? Porque se usa mucho, la nombramos y a veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Me llama la atención que es un sinónimo de ella, puede ser agravio, daño, perjuicio. Menoscabar. Después les doy el significado de qué es menoscabar. Injuriar, ultrajar. ¿Saben lo que es ultrajar? Machacar, ultrajar, ofender gravemente de palabra u obra. Terrible. Busco este sinónimo que es menoscabar. Y menoscabar
es el mismo daño, perjuicio que se le está haciendo a la persona, es disminuir algo en valor, importancia o prestigio. Es directamente dañar la honra, la dignidad de la persona. Me parece terrible, un pecado terrible. Es castigado por la ley. Se pone una denuncia. ¿Por qué? ¿A qué viene? A poner una denuncia. ¿Contra quién? ¿Contra fulana o fulano? ¿De qué? Por injurias. Bueno, y añaden calumnias, por injurias. No sabía exactamente, ¿verdad?, tan profunda, tan terrible que era esta palabra. Me estoy dando cuenta. Muchas gracias. Adelante. Sí, la injuria puede ser un menoscabo. Usted no sirve para nada, ya ahí lo está injuriando, ¿no? O usted dijo tal cosa, pero miente por esto y por esto, como le dijeron al Señor. Por eso leímos ahí el ejemplo, le injuriaban, diciéndole así. Hay otras más injurias que no puse ahí en la lección, pero es lastimar verbalmente a la persona. Pastor Osvaldo, si yo tengo algo contra usted, se lo puedo gritar injuriándole, o bien puedo decirle: pastor, yo quiero hablar con usted, no estoy de acuerdo en un punto con usted, o quedamos en esto y usted hizo otra cosa. Tenemos derecho de reclamar a la persona, pero no de gritarle en la cara injuriándole. Pastor, cambio. Sí, la palabra de Dios yo creo que es el manual número 1 de conducta, de comportamiento, como me enseñaron cuando inicié la vida cristiana: regla infalible de fe y conducta, superior a la conciencia, mas no contraria a esta. Es decir, allí, como regla de fe, pues en qué creemos y en qué no creemos. En conducta, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Muchas cosas puede uno hacer y siempre el Señor tendrá la razón, siempre. De regreso, anoche cuando venía o ayer, me para la policía y entonces me dicen: bueno, le voy a sacar una multa porque usted violó una señal de tránsito. Y entonces yo le dije: pero mire, es una doble línea que no se podía adelantar. Le dije: pero mire, ahí no hay ninguna doble línea. Sí, pero ahí estaba, no la han puesto, pero ahí estaba. Entonces yo recordaba y me ayudó muchísimo lo que hemos hablado. Entonces le dije: bueno, ustedes son la ley, ustedes son autoridad y bueno. Entonces me tuvieron como media hora tal vez allí, pero la actitud que tomé de no responderles, de no agredirlos, porque pararon a otro señor que venía en otro carro detrás, él sí se enojó y lo multaron y toda la cuestión. Yo me quedé allí hablando con ellos y no, pues sí. Finalmente dijeron: ¿sabe qué? Vamos a colaborarle, no haciéndole ese parte. Yo sabía delante de Dios que era injusto lo que me iban a hacer, pero qué bueno cuando uno va aprendiendo. Y les testifico que en gran parte me ayudó lo que hemos hablado de no proferir, de no decir y de más bien callarnos. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Y entonces muy fácilmente que es que ustedes están puestos con ese uniforme para robar, que esa es una infamia, que eso es una injusticia, tantas cosas le dice la gente, y a veces los agreden, los empujan, les golpean con cascos cuando llevan allí, van en motos. Aquí es bastante difícil eso, pero da resultado poner en práctica la palabra de Dios, no solo por nuestra salvación, sino también para vivir bien. Cambio. Mire, pastor, qué bonito testimonio. Fíjese, yo también me enojo, aunque un poquito más lento. Pero aprendí muy temprana edad por la conducta de mi padre, ¿no? Mucho colmillo tenía mi padre en la vida. Y él me explicaba la psicología del policía.
si él siente que usted lo menosprecia, pues le va a ir peor a usted. Pero si usted le da su lugar y todo, es posible que hasta lo deje ir. Y sí, así es, muchas veces a mí, aún habiendo hecho la infracción, me dice, tenga más cuidado, señor, a la otra, pero como hay tanta falta de respeto, el policía se siente bien de que se le da su lugar. Yo le digo, buenos días, oficial, inmediatamente, buenos días, oficial, porque es un oficial. Ellos se sorprenden, caray, este habla distinto, ¿no? Y así da buenos resultados, pastor. Bueno, ya quisiera ver yo al que se le levante al juez ahí cuando le van a dictar sentencia o le están haciendo preguntas, porque la felonía es muy castigada, muy castigada. Pastor Osvaldo, la injuria es un problema grave. Aquí en el canal yo no he recibido, nomás ha llegado a mis oídos, así cosas, ese pastorcito nomás se la pasa hablando de comida, dijo uno. Pero disimulé yo eso porque no tenía caso a entrar en un pleito por una cosa de esas. Pero no faltarán personas, ¿no?, que le digan, usted no sirve para nada, usted acá, usted allá. Y bueno, está uno expuesto. Tenemos la tarea de tomarlo con calma, que no es fácil, pero también la tarea de no hacerlo nosotros, pastor, de no injuriar a nadie. Bueno, hay otros textos acá, no sé si alguien más quiera comentar en sala, pastor Osvaldo. Vamos a darles oportunidad ahí, cambio. Saludos, pastores, Dios les bendiga. Un placer aquí estar escuchando la tacita de café del día de hoy con respecto a la injuria. Mira, con respecto al tema no tengo mucho que aportarte, porque han aportado ustedes suficiente, pero sí te puedo decir de antemano que en una oportunidad estando justamente en México me pasa algo muy similar. Me detiene la policía por ir a exceso de velocidad y le reconocí al oficial que tenía toda la razón, le di las gracias por hacer su trabajo de una manera honesta y le dije, menos mal que usted no es un policía como algunos otros países. Me decía, ¿en serio? ¿Por qué? Digo, porque hay partes del mundo donde los policías quieren sacar provecho de su autoridad y quieren agarrar una mordida, pero gracias a Dios que usted no es de esa clase de hombre. Entonces yo con gusto pagaré mi multa, aunque no lo hice a propósito, y le regalé un tratado bíblico. El hombre me dice, ¿usted es cristiano? Y le digo, sí, cómo no, por eso respeto la autoridad, porque usted fue colocado aquí por Dios para hacer lo que es bueno y justo. Me dice, bueno, joven, por favor váyase y procure cuidar el límite de velocidad. Así que tratando a las personas como quiere ser uno tratado, produce gran resultado. Dios le bendiga, gusto en estar escuchando Cambio. Oh, adelante, hermano John. Pues echamos al mismo tiempo, pero yo le gané. Adelante, hermano, luego yo. No, José, ya terminó John su comentario. Estamos en el tema de la injuria en la tacita. Te dejo el micrófono, José, para que comentes. Cambio. Perdón, pastor. Se me patapalearon los cambios y no había qué hacer. Sí, a mí me pasó algo similar en estos días. Así les voy a platicar y esto que ustedes, pastores, están hablando, me ha ayudado mucho a domar mi carácter. De verdad que sí. Bueno, me pasó 2 veces. El primero fue que estaba yo parqueado esperando a que el tráfico se moviera y un individuo viene y se pone bien cerquita de mí. Entonces el troque se me movió un poquito hacia adelante y entonces como estaba muy cerca lo toqué con el camión, según él dice. Entonces se paró bien enojado y se hizo al lado y yo también me hice al lado y ya me dijo, ¡hey, me pegaste, mira! ¿A dónde yo te pegué? Si no tiene nada el carro, no tiene un golpe. Te hubiera golpeado con el camión. Y yo ya he hecho allí o qué sé yo, bien checado, porque el camión está pesado. Es más, ninguna marca tiene. ¿Cómo yo te voy a haber pegado?
Bueno, estuvo alegre, como que se exaltó, entonces le dije, y ya me dijo, pues hemos cuidado. Pero yo le dije, discúlpame, si crees que yo tuve la culpa, discúlpame. Ya bajó el tono de voz y todo, y ya dijo, ok, pues ten más cuidado, sí, gracias, que Dios te bendiga, ahí te veo. Y así se bajó, ya se fue, y quería sacarme dinero. Y la otra fue de que llegué a la tienda y otro chofer que llega a entregar allí se parqueó mal. Entonces ocupó mi espacio donde yo me parqueo. Y llego yo y le digo, hey, muévete, porque yo aquí descargo, que no me muevo. Ah, que te muevas, le digo. No, que no me muevo. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Bueno, ya me dijo la tienda, ay, como sea, ahí parqueate y ahí te descargo. Pero después tuve que ir a pedirle disculpas, cambio. Me ha llamado la atención, pastores, que ustedes, he entendido, ustedes lo han dicho y he verificado, y sí, ciertamente, el tono con que se dicen las cosas puede ser una injuria. Puedes estar injuriando a una persona solo con el tono, no precisamente las palabras. Hay una expresión, me injuria el tono con que me dices. No me ofenden tanto tus palabras, sino el tono con que me las dices. Eso me llama mucho la atención, ¿eh? Es una injuria también. Cambio. Sí, hermana Claudia. Claro que sí. Sí, aquí en México se dice, hey, bájale, así dicen, porque lo está subajando, No, el tono tiene que ver mucho. Pastor Osvaldo, coméntenos algo respecto del tono de las palabras. Mire, les ha servido, José, mire qué bonito, la palabra da resultado, la blanda respuesta, pastor. A ver si puede usted decirnos algo acerca del tono, Pastor Osvaldo. Cambio. Definitivamente, el tono de voz y la actitud que uno tome es supremamente importante en todos los aspectos, en todo lugar y en todo momento y con quien sea. Yo creo que hasta con el mismo Dios uno dice, bueno, clamar al Señor, suplicar, venir reconociendo las cosas. Pero mire cuando la palabra de Dios dice, la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Lo que dice la hermana Claudia, muy, pero muy cierto. No solamente están las palabras, sino el tono. Por ejemplo, no es ofensivo cuando yo le digo, no, Pastor Gamaliel, ya le dije que no. Pero si yo utilizo otro tono, se vuelve ofensivo. Y eso se da muchísimo en las parejas, relación de padres e hijos, en compañeros de trabajo, donde se utilizan tonos que son ofensivos, actitudes, gestos, cosas. Por ejemplo, mi madre se ofendía en gran manera cuando ella nos hablaba y nosotros levantábamos los hombros o encogíamos los hombros, yo no sé cómo le dirán allí, pero de encogerse, como ese encoger los hombros significaba me importa nada, no quiero hacerlo, no cuente conmigo, y eso equivalía a que había castigo, sin pronunciar palabra. Entonces hay ciertas actitudes. Otra, cuando uno hace un ademán a la persona que le está hablando, y ese ademán significa no me importa, o bueno, qué sé yo, lo que uno está transmitiendo. Entonces, no solamente son las palabras, sino también los ademanes y de pronto la actitud que uno pueda tomar, donde se convierte en una injuria para la otra persona. Cambio. Bendiciones, saludos. Les quería comentar, porque mi pastor nos estuvo comentando en una clase que teníamos de una persona que había sido injuriada, vituperiada, al punto de que esta persona quería pelear con él y lo quería ya agredir.
La actitud de esta otra persona, aparte de responderle de manera educada, fue arrodillarse y hablar a Dios y decirle: Padre, tú sabes que estas manos han destrozado muchas veces los rostros de muchas personas. He ganado 2 títulos mundiales en boxeo, en taekwondo, en artes marciales, pero yo renuncié a todo eso para servirte a ti. Señor, no permitas que siga usando mis manos, mis pies, como arma mortal. Amén. La otra persona se retractó. Pues hasta yo me retracto, hermano. Hasta yo salgo huyendo de ahí. Sí. Esperamos que haya sido una situación real y no un chascarrillo, hermano. Estamos en el tema aquí de la injuria. Bueno, yo quiero comentar aquí de los policías, nuestra honorable policía, que claro, como humanos incurren, como cualquier otro humano, en cohechos y en cosas, ¿no? Pero a nosotros no nos corresponde echarles en la cara eso. Podemos comentarlo, entendemos el problema, pero cuando usted está enfrente de un policía no tiene por qué injuriarlo. Pastor Osvaldo, si aquí usted va en un automóvil con otra persona, si el policía es un mal elemento, lo detiene, pero le da tiempo a que usted se baje, porque negociar enfrente de 2 personas ya compromete más. Entonces, pero no debemos bajarnos. Entonces, cuando el policía nota que usted no se baja, ya nota que él sabe que está tratando con otro tipo de persona. Entonces, cuando se acerca, usted debe decirle: buenos días, oficial, o buenas tardes, pero dígale oficial. Ahí le está recordando su trabajo, su calidad, y a la vez lo está honrando, ¿no? Si él traía alguna mala intención, inmediatamente se va a retraer, porque está invocando la investidura que tiene. Y ahí empieza el trato. El problema, pastor, es que nosotros incurrimos en pecados y entonces sigue la corrupción hacia adelante. Pero aún tampoco es correcto, porque también a mí me han parado, pastor, me han parado injustamente, porque les ha fallado el ojo a los oficiales, o lo que... No, oficial, no es verdad, no es así, pero bueno, usted hágame la multa y allá lo veremos con el juez. Pero el tono de voz cuenta mucho, el tono de voz, la manera de decir las cosas. Esto es indudable, cambio. Y el tono de voz, la actitud que uno toma. Por ejemplo, fíjese que habían unos en un lugar, una recta, y terminaba en una curva, y entonces uno en la recta esa adelantaba, porque hay cosas de pronto como señales de tránsito aquí mal hechas, y se hacían especialmente, se escondían para sacar partes. Entonces me pararon. Y yo no había avanzado, no había adelantado el otro carro, sino que simplemente salí, miré y me puse detrás de un carrito que iba allí muy lento, y bueno, pero me esperé y ellos me pararon. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor Arias, por acá y por allá? Y yo le dije: mire, hágame en el parte, yo vengo de Cali, voy para Bogotá, estoy en la mitad de camino. Y sí, pero es que le va a demandar mucho tiempo, pero es que por acá, ¿y cómo hacemos? No podemos hacer nada.